oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a Universfarad, este rincón de la radio en el que hablamos del mundo hebreo y judío dentro del mundo académico español. Y una de las figuras, digamos, emergentes más fuertes es a quien tenemos hoy de invitado, Aitor García Moreno. Bienvenido a Radio Sefarad. Hola, muchas gracias. Ya habíamos contado con tu voz en una grabación de una tertulia, pero creo que es la primera vez que vienes en persona, ¿no? Sí, aquí contigo sí. Bueno, tú eres doctor en filología e investigador contratado del CSIC. Eso es. ¿Y tu área de investigación es el mundo sefardí, se podría decir así? O... Sí, perfectamente. Yo me dedico a estudios sefardíes y estudio pues la lengua y la literatura de los sefardíes después de la expulsión, obviamente. Y dentro de, como eso es un mundo tan grande y abarca 5 siglos en realidad, pues seguramente tú te concentras en algún periodo histórico determinado o en algunos autores o alguna vinculación geográfica. Sí, obviamente no. Ni yo ni ninguno de los investigadores abarcamos todo, obviamente. Yo personalmente me centro en la producción de los sefardíes de los Balcanes y del Imperio Otomano, lo cual ya es una distinción geográfica, en principio no de los sefardíes del norte de África. Y principalmente ahora estoy trabajando más con textos modernos de finales del 19, principios del 20, pero bueno, eso la parte cronológica sí que va variando porque... Y en géneros distintos, porque tenemos literatura, poesía, periodismo. Exactamente, por eso digo que esa es la parte que más he combinado, no significa que lo haya cubierto todo, sino que lo mismo puedo haber trabajado hace poco con textos de la prensa sefardí, como ahora estar trabajando sobre una crónica de los reyes otomanos, que es otro género totalmente distinto, de otro siglo también distinto, porque son versiones del siglo XVIII. Y eso me interesa porque de eso desconozco, por eso me interesa. Crónicas de reyes otomanos, ¿y los judíos escribían sobre eso? Sí, de hecho esto es este libro que estamos preparando la edición, el profesor Moisés Orfali de la Universidad de Barilán y yo mismo, es la versión judeo-española de una crónica en hebreo sobre los reyes otomanos. ¿Y quién escribió esta crónica en hebreo? De Yosef Sambari. Que era un judío que vivía en esa el zona. Cairo. Si no recuerdo mal, es lo malo aquí del directo, es un judío de Egipto, del siglo XVI o finales del XVI. Y la versión judeo-española que nosotros trabajamos, sin embargo, es de Constantinopla del siglo XVIII. O sea que eso ya llegó directamente a Constantinopla, no es que se descubrió en la Kenizá del Cairo o algo así. No. Era un texto nosotros vivo. El texto que estamos trabajando es la traducción o adaptación o versión en judeo-español que llegó a los sefardíes sobre ese texto base mucho más amplio de esa crónica de Sambari, el Divrei Yosef, que es como se llamaba. Ahora tengo una pregunta un poco complicada porque siempre está la discusión, bueno, yo digo siempre está la discusión, igual no hay discusión, sobre el judeo español de Oriente, que muchos de los que hablan ese idioma lo llaman ladino en Israel, y luego hay gente que dice que no, que el ladino es solamente cuando es el lenguaje calco, por ejemplo, cuando se hace la Agadá de Pesaj palabra por palabra. En una traducción del hebreo al judeo español, ¿es ladino esto o no, o es judeo español del habla? El judío español, yo no distinguiría entre el judío español del habla ni del nada. En concreto, esto además no es una traducción palabra por palabra, como puede ser las Biblias, las traducciones de la Biblia o la Agadá. No, esto es una adaptación en judío español, el judío español literario, obviamente. Si hablaban exactamente así los sefardíes de a pie, como nosotros lo encontramos escrito, no lo sé o no lo sabremos, pero no cambia el nombre en absoluto. De hecho, que le llamen ladino en Israel no es un nombre que a mí me guste mucho, pero se ha diseminado desde la bibliografía anglosajona, el llamar ladino a la lengua de los sefardíes. Pues sí, ¿por qué no? Sin establecer otro tipo de diferenciaciones más estrictas.
Bueno, hablando de estrictos, yo sé que tú, luego hablaremos de cómo llegaste a tu posición actual, pero que tú te has preparado o has progresado académicamente de la mano de Yaakov Hassan, Zichrono Libraja, y de su mujer Elena Romero. Y lo que sí sabemos y recordamos de Yaakov Hassan era lo estricto que era con la transliteración para escribir en judío español. Y sin embargo, la gente en Oriente no escribía como decía Yaakov Hassan, usaban la K en vez de la Q, etcétera, etcétera. ¿Vosotros cambiáis algo del texto tal como estaba escrito en Turquía o lo dejáis tal como está? A ver, nuestro cometido, el cometido del grupo de lo que fuera en su día el grupo de estudios sefardíes, dirigido por Jacob y de la mano de Elena, nuestra labor principal ha sido y es y sigue y seguirá siendo de momento el poner a disposición del lector de habla hispana en general de la producción literaria de los sefardíes. Como esa producción literaria está en letras hebreas rasíes, la pasamos a caracteres latinos. Nosotros no estamos produciendo textos nuevos. Nosotros no somos sefardíes que elijamos un sistema u otro para producir nuestros nuevos textos. Estamos dando acceso al público lector medianamente culto o medianamente interesado en el mundo y la cultura sefardí a lo largo de los tiempos para hacerle accesibles esos textos. De ahí que consideremos que la base gráfica es una base lo más hispana posible para que sea reconocible a aquel lector que sabría leer un texto hispánico. Eso es totalmente independiente y personalmente no es mi cometido. Si los sefardíes han optado a la hora de producir sus textos en judeo-español, pero con letras romances. Con letras latinas, pues si optaron en un momento por un sistema afrancesado, como fue durante una época, o con un sistema como el que adoptó el turco para pasar de la grafía del árabe cúfico a las letras latinas, o si es el sistema promovido desde la revista Aquí Jerusalén, por ejemplo. No, esa no es, desde luego mi guerra no es. Nosotros entendemos que hacemos ediciones filológicas para hacer accesibles esos textos. Entonces, entendemos que el lector que se va a acercar a esos textos está queriendo ver está acostumbrado a ver cosas escritas en español. Y que le sea lo más fácil de acercarse al sonido. Y de ahí que no tener que mentalmente leer en alto, si se pudiera decir algo así, para saber cómo suena. Para saber cómo suena hay una serie de signos diacríticos más o menos complejos para el que le interese además la fonética en particular. Pero en el fondo es dar a conocer el contenido de esos textos, respetando, eso sí, la fonética, para que, al ser ediciones críticas de carácter filológico y que sirven para estudios lingüísticos en profundidad de la historia de la lengua sefardí, pues el apartado de la fonética no puede quedar sin reflejarse de alguna manera. Bueno, tú hablabas de esta traducción de un texto hebreo hecha en el siglo XVIII, la fecha. Varía el judeo español que se usa en el 18 y que se usa en el 19 y en el 20, no sé. Por supuesto. Porque me imagino que, por ejemplo, la influencia, recién hablábamos de la fonética francesa, ¿no? La influencia desde la Alianza Israelite, cuando entra en los países balcánicos y del Imperio Otomano. Empiezan a aparecer palabras en el judeo español de origen francés, ¿no? A mí la que siempre me suena más exótico es lo de elevos, ¿no? Los elevos, para los alumnos. Los alumnos, pero que claro, uno dice elevos que me suben, no, son los elevos de los elevs. Y en estas traducciones se mantienen más cerca del español o más cerca del hebreo. ¿Cuál es la evolución que tiene la lengua, más o menos? Vamos a ver, el judeo español, como tú bien has dicho, a lo largo de esos 5 siglos, incluye desde una especie de periodo de formación en el que va poco a poco
despegándose a partir de lo que los judíos se llevan de la península, de las hablas peninsulares, van conformando su propia lengua. En un proceso evolutivo que obviamente no tiene por qué coincidir con el que se estaba produciendo paralelamente en la península. Digamos. Y ahí tendríamos un periodo de formación. Déjame que te haga una pregunta, discúlpame, sobre este periodo de formación, porque claro, los judíos fueron expulsados de toda la península, pero a ver, no de toda, porque primero fue Castilla. Por fascículos. Por fascículos. Pero primero estaban los de Castilla y los de Aragón. ¿Y los de Castilla y de Aragón hablaban exactamente el mismo español o tuvieron que entenderse en el camino? No hablaban exactamente el mismo romance, pero en el siglo XV, finales del siglo XV, el castellano ya había empezado a imponerse también en la corona de Aragón. Sí, pero ¿y el que se llevaron? ¿Cuál era? Esta nueva mezcla, ¿no? Pues dependería, claro, vamos a ver, la nueva mezcla la conforman ellos con el habla, supongamos, obviamente castellana de Toledo, que no sería el mismo castellano de Córdoba, Gerona, sí. El de Gerona si era aragonés o si era parte catalán, si se hablaba en ese momento, lo que se hablara en cada sitio en el momento. Lo que digo es que es verdad que en ese momento el castellano como lengua de cultura ya había empezado a ser un referente para todas las otras variedades, otros romances hispánicos en el momento. En la corte de Navarra ya se utilizaba antes el castellano para la documentación, si no estoy citando mal de memoria. Cuando el navarro aragonés había sido otra variedad como el castellano. Pero digamos que el castellano ya tenía un prestigio en toda la península. Y esa situación multilingüe, con distintos niveles y distintas diferencias más o menos grandes entre variedades, es la que se llevan los judíos. Y a partir de esa configuran... Van adaptándolo a sus propias necesidades lingüísticas, ¿no? O sea, evidentemente utilizan mucho del hebreo, todo lo que es el arsenal, digamos, religioso, va a derivarse más del hebreo que del español. Obviamente porque probablemente, ya en el romance hablado por los judíos en época medieval en España, todo el léxico, todo el vocabulario relativo al mundo de la religiosidad judía, que como bien se sabe, afecta a todas las esferas del mundo vital del judío, el léxico principalmente podía estar tomado directamente de la denominación hebrea. Pero eso no significa que el hebreo tuviera un peso en el léxico, o sea, obviamente era mucho mayor que en el léxico que en la lengua de un cristiano, donde el peso del hebreo sería 0, seguramente. Pero comparado con todo el amplio bagaje del léxico que uno utiliza a diario en cualquier registro y en cualquier actividad, el peso del hebreo también es relativo, o sea, o minoritario en ese caso. Claro, sí. Me imagino, por ejemplo, las comidas, las plantas y todo, excepto alguna de estas plantas que se utilizan ceremonialmente como para adornar en Sukkot. Exactamente. Cuando no se esté refiriendo pues, al lulav o a las distintas plantas que tienen una simbología o un uso ritual, pues no tienen por qué tener una palabra distinta que la que tuviera su vecino de enfrente o de 4 calles más allá. Pero si esa no era la necesidad, entonces, ¿por qué más adelante? ¿Por qué más adelante van incorporando palabras, por ejemplo, del turco o del francés o de otros idiomas? Bueno, porque todas las lenguas evolucionan en primer lugar. Sí es llamativo, y la verdad es que no tengo una respuesta porque no lo he estudiado nunca, ¿por qué el léxico, vamos a ver, de muchos nombres de árboles, por ejemplo, o de frutos y tal, ya en el exilio, ya en la diáspora, entran desde el turco? Como los famosos bilbilicos de la canción. Por ejemplo, el caixí. El ruiseñor. El bilbilico para el ruiseñor. Sí, por eso digo, es un pájaro que también habían conocido en España. O sea, no era
una fauna endogámica. No acaban de descubrir las tortugas, no Exacto. están en un ambiente tropical. No. Sí, es llamativo y supongo que hay una explicación y estará dada, ¿no? No lo sé, es hasta cierto punto llamativo. Precisamente ahí es léxico del turco, en lo que principalmente entra. Pero incluso en esos casos, yo podría poner un ejemplo, si me lo permites, lo que le pasa a uno cuando se va a vivir unos meses al extranjero, a un lugar de habla inglesa, acabas a veces llamando, dentro de tu conversación española entre españoles, acabas metiendo el nombre de determinadas cosas. Decir burger, dices burger. Bueno, eso ya eso sí sabes pronunciarlo. No, pero acabar llamándole a la escalera de mano, esto es por propia experiencia y no me considero el más tonto del mundo, hablando con otro español y decir el ladder. Sí. Por the ladder. Pues a lo mejor porque el ladder es más corto que escalera, por cualquier cosa, porque obviamente es una realidad que yo ya venía conociendo de mi casa. Y sin embargo, llevas a cabo ese tipo de sustituciones. Y supongo que algo parecido, cuando su vida obviamente se desarrolla en ese imperio otomano, esas palabras de léxico totalmente común entran desde el turco común. Aparte de que son elementos que los conectan con las otras minorías religiosas o con la minoría de habla turca. Oye, Aitor, yo creo que vosotros en vuestra especialidad respecto a otros compañeros que investigan en el CSIC, pues tenéis una ventaja que es que estudiáis un objeto que está muy vivo, ¿no? O sea, lo digo porque de pronto lo que tú estás estudiando, por más que te enfrasques en jergas y en cuestiones técnicas, es algo que le puedes contar a la gente. Pues hay un grupo de personas que se llaman los sefardíes y les pasó esto y aquello y perfectamente te van a entender. No es, yo qué sé, si vas a topologías matemáticas o no sé qué, pues va a ser más difícil comentarlo, ¿no? O entrar en ello. O incluso los qumranitas, los que estudian los textos bíblicos del siglo II o el no sé qué, pues tienen un sector mucho más cerrado. En cambio, lo vuestro es... La materia está mucho más viva. Incluso hay gente que sigue hablando. Sí, claro. Esta lengua no es una lengua muerta, aunque está en vías de extinción porque ya son muy pocos los que nacieron hablando esta lengua, ¿no? ¿Eso os implica de alguna manera en salvar antes de que se hunda esta civilización, registrar todo? O tú, en tu caso, lo que me citas ya es todo investigación histórica, ¿no? Del pasado. Investigación histórica es también investigar cómo se habla mucho o poco actualmente en Estambul el judío español, porque cada minuto es parte de la historia. Es decir, otra cosa es que, por mi orientación, yo venía pues de la historia de la lengua española, es lo que me interesaba, y las variedades hispánicas, pues me pueda llamar la atención el estudiar textos más antiguos, pero no, para mí no son más importantes ese texto del siglo XVIII que un texto aparecido en la prensa sefardí en los años 30, que es antes de ayer, como quien dice. Porque tan judeo-español es uno de su momento como el otro de su momento. Y es verdad que nosotros nos establecemos una especie de límite temporal hacia finales de los años 30, primeros 40, y nos centramos principalmente en la producción anterior. Pero en parte es también derivado del hecho que te comentaba. La producción hasta esa fecha se hizo principalmente en caracteres hebreos. La escritura, la producción escrita de los textos sefardíes están en caracteres hebreos. Y eso no resulta accesible al conjunto de la humanidad, por muy interesado que se supone una pequeña traba que puede llegar a ser muy grande en determinados casos, no acceder al contenido. Ya desde antes, obviamente, no nos extenderemos, pero desde esa época, desde
los años 40, la popularización de la escritura latina en diversos sistemas que se han ido probando en el ámbito sefardí para reflejar la lengua judeoespañola hace que nosotros, parte de nuestro trabajo ya no sea tan urgente, por así decirlo. Porque los textos, mal que bien, son accesibles al estar ya en letras latinas. Y los otros, sin embargo, sí necesitan nuestra intervención para hacerlos accesibles, nada más. Bueno, ahora voy a pasar a una parte de estas entrevistas que siempre abordamos, que es un poco la motivación personal. Tú, por tu nombre, Aitor, no sé si eres nacido en el País Vasco o de familia vasca o simplemente le gustaba un... Bueno, mi padre era navarro, que toca cerca, pero bueno, en este caso es que le gustaba el nombre. ¿Y en tu familia no había ninguna vinculación con el judaísmo que sepas? No. ¿Y cómo llegas a interesarte o a trabajar en este tema de la filología hispano-judía o judeo-española? Pues como casi todo en la vida, sucede por casualidad. Entonces, uno de mis profesores de la Universidad Complutense, profesor de Filología Hispánica, especialista en Historia de la Lengua, me llamó un día diciendo que en el Consejo, en el CSIC, había un investigador, al que luego conocería, que era Jacob, que tenían un proyecto de investigación, era uno de los muchos que ya habían tenido, bueno, él no lo sabía, para el estudio del judeo español, del español sefardí, y que probablemente que se andaban buscando colaboradores para pedir una beca, y que tal vez a mí, por mi interés en la historia de la lengua en general y en la sociolingüística y en la dialectología, varios aspectos que había tratado con él, o sea, me podría interesar. Ya pintabas maneras, por lo menos que te podía interesar eso como alguna lengua amerindia, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, que con los mismos mimbres podía haber salido cualquier otra cosa. Del quechua, ¿no? Pero bueno, yo me presenté en el CSIC, conocía ¿Y eso pasó hace cuánto? Pues eso fue hace ya unos pocos años, 17 años, en el año 30 de septiembre del 98, conocí a Jacob Hassan. Y ahí fuiste entrando. Y él me fue seduciendo, obviamente, para introducirme. Y lo cierto es que el espaldarazo definitivo fue recibir esa beca. Probablemente si no hubiera recibido la beca para participar en el proyecto, no, pues ahora me estaría dedicando a otra cosa totalmente distinta. Bueno, pero también podrías haber acabado y cuando se acaba la beca volver a otro tipo de cosas, ¿no? Sí, no, hombre, eso obviamente y desgraciadamente es un problema que seguramente te han expuesto en otras entrevistas, lo largo y complicado de la carrera investigadora cuando estás empezando y no empezando. Bueno, en mi caso, pues digamos que es lo que mejor sé hacer, para lo que habían pagado por mí, para que me formara en eso y mi deber o mi obligación era seguir intentándolo y seguir dedicándome a eso mientras pudiera. La suerte, en mayor o menor medida, me ha acompañado, con lo cual siempre me he dedicado desde entonces a estudios sefardíes. Bueno, y desde aquí te felicitamos por haber elegido por ese camino, porque lo estás haciendo muy bien. Y gracias. Ya me habías comentado que dentro de poco vas a elevar un poquito tu categoría dentro del CSIC, ¿no? O sea que van a... Eso sí, hace un par de meses gané un concurso oposición para un puesto distinto del que tengo ahora. Confiemos en que sea mejor. Se supone que es mejor. Bueno, y aparte, como eres una persona muy joven en relación al mundo académico y que esto que lo otro, pues te auguramos un largo camino y muchos trabajos, muchos papers, como se dice, en vez de mucha suerte, muchos papers sobre este mundo, que encuentres y descubras muchas cosas y nos descubras muchas cosas, especialmente a los oyentes de esta radio que justamente se llama Radio Sefarad. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.